Memorias del conflicto armado. Masacre de Bojayá. Integrantes: Mónica Moreno, Luz Marlene Peña, Paula Andrea Ruiz. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Programa Académico Trabajo Social. Bojayá fue el epicentro de una de las peores matanzas del conflicto armado colombiano. El 2 de mayo de 2002 se enfrentaron guerrilleros del bloque José María Córdoba y paramilitares del bloque Elmer Cárdenas. En ese suceso fallecieron al menos 98 civiles, incluidos 48 niños de la comunidad. 13 personas murieron en los hechos precedentes y posteriores al crimen cometido en la iglesia de Bellavista, y 6 personas que estuvieron expuestas a la explosión de la pipeta murieron de cáncer en el transcurso de los 8 años siguientes. Cuando un cilindro bomba lanzado por las FARC contra paramilitares impactó la iglesia donde la población se refugiaba de los combates. Los habitantes se resguardaron en 3 sitios: la Casa Cural, la Casa de las Misioneras Agustinas y la Iglesia de San Pablo de Apóstol, ya que estas eran las únicas edificaciones de un material concreto, que los podía proteger de las balas cruzadas, y pensaron que como era la casa de Dios, los grupos armados respetarían estos lugares. El enfrentamiento había empezado el 20 de abril y duró hasta el 7 de mayo. La comunidad se vio especialmente afectada porque la iglesia quedó destruida, y los sobrevivientes no tuvieron dónde realizar los ritos mortuorios que incluyen prácticas ancestrales. A raíz de la masacre se produjo el desplazamiento forzado de prácticamente toda la población. Según José Américo Asprilla Rivas, guerrillero que se entregó en los días siguientes a los hechos, dijo que las FARC sabían de la presencia de la población civil en la iglesia y aún así, alias Vicky, la comandante de los guerrilleros en Buenavista, ordenó el bombardeo con las pipetas de gas. Si se piensa en la magnitud de los eventos en términos de muertos, heridos y desplazados, frente al tamaño de la población, se puede decir que los daños ocasionados por la masacre fueron catastróficos. Toda familia quedó de alguna manera en duelo. Todas las familias tuvieron que participar en la búsqueda y en el conteo de sus víctimas. Señala el informe Bojayá, la guerra sin límites, publicado en 2010 por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El Centro Nacional de Memoria Histórica acompañó desde el 2017 las diligencias de identificación e individualización de las víctimas, todo esto a cargo de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal. Estos fueron parte de los acuerdos de La Habana, luego de que la guerrilla de las FARC reconociera su responsabilidad en la masacre. Las víctimas han denunciado la negligencia del Estado por haber ignorado las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría habían hecho meses antes sobre el peligro en que se encontraba la población. Bojayá tenía una fuerte presencia guerrillera desde el año 1997. El bloque José María Córdoba de las FARC cambió su nombre en 2008 al de Iván Ríos, luego de la muerte de su jefe guerrillero. En septiembre de 2015, el Consejo de Estado dejó en firme una sentencia del Tribunal Superior del Chocó que condenó al Estado colombiano por omisión en los hechos que provocaron la masacre. Los hechos que se dieron en Bojayá fueron por el control del territorio. En este lugar, en total olvido del gobierno y donde el control lo tenían los grupos armados, los cuales tenían como objeto el sometimiento de la población civil a sus ideologías, las cuales llevaban a cabo a través de la intimidación a la población, y si algún habitante estaba en desacuerdo lo asesinaban o lo obligaban a abandonar su territorio, y estos grupos armados se adueñaban de él. Inicialmente en esta zona el control lo ejerció guerrilleros del bloque José María Córdoba de las FARC. El día de los hechos allí llegó el grupo armado de los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, los cuales se enfrentaron entre las cabeceras municipales. Los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia y hacia las 11 de la mañana las FARC lanzaron contra ellos una pipeta de gas llena de metralla que cayó dentro de la parroquia donde se refugiaban más de 300 personas de la población civil. El cilindro bomba rompió el techo de la iglesia, impactó contra el altar y estalló, produciendo una gran devastación donde el suelo y hasta en los muros quedó la evidencia de los cuerpos desmembrados de los habitantes de Bojayá que se habían refugiado allí. Después de esta masacre desmesurada, la mayoría de los habitantes de Bojayá, por el miedo a estos grupos armados, por el abandono total del Estado y por la evidente destrucción moral y material, decidieron abandonar su territorio para resguardar sus vidas. Después de un tiempo, el pueblo se reconstruyó cerca del lugar que ocurrieron
la masacre y varios de sus habitantes decidieron volver a vivir en Bojayá. Bojayá vivió el flagelo de una guerra sin límites que dejó marcas profundas e irreparables en sus habitantes, los cuales, por medio de la resiliencia, han podido sobrellevar y perdonar a los culpables de tanto dolor. ¿Cómo el proceso de memoria de conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? El proceso de memoria del conflicto armado en Colombia es un medio para el esclarecimiento de los hechos violentos y la dignificación de las víctimas, las cuales tienen derecho al establecimiento de la verdad, tanto jurídica, individual y social, de esos hechos en los cuales han sufrido vulneraciones a su persona. Es un derecho que tienen y es a la verdad. Con los procesos de construcción de memoria se busca básicamente no crear un relato único y oficial, sino todo lo contrario. El objetivo es tener una pluralidad de voces, relatos y miradas de las víctimas y actores principales del conflicto armado en Colombia que permitan una exploración más profunda y reconocimiento de nosotros mismos como sociedad y como país. Este proceso de memoria con las víctimas contribuye al reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad de los hechos violentos que han ocurrido, ya que el conflicto armado es una violencia estructural, porque su punto de partida es esencialmente por realidades de orden político, social y económico, que transmiten un grave deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores de la población. Es entonces donde la memoria del conflicto aporta una dimensión fundamental en la transmisión hacia la construcción de una paz sostenible en los territorios. A través de este reconocimiento de las víctimas y de la violencia que han sufrido, es una de las formas que hacen parte del proceso de socialización del conflicto, por medio del cual se asimila un sistema de valores, habilidades, actitudes y modos de actuación para todos los ciudadanos, que solo nos debe llevar a reflejar el respeto a la vida, al ser humano, a la dignidad, al medio ambiente, propiciando así el saber participar, valorar y convivir rechazando cualquier tipo de violencia, dándole de esta manera una inmensa cabida a la cultura de paz en nuestro país. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es importante hacerle reconocimiento al conflicto armado en nuestro país, no para revictimizar, sino para recordar que desde nuestros hogares debemos fomentar la paz, en honor a esas miles de personas que han tenido que vivir la violencia y que quizás han perdonado, pero no olvidarán sus vivencias. Muchas gracias.